En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teología del cuerpo del Papa San Juan Pablo II, bloque 20, la pureza según el cristiano, sección 57, la doctrina paulina sobre la pureza. De la audiencia general del Papa San Juan Pablo II, el día 18 de marzo de 1981 y del 22 de marzo de 1981. Número 1. En el capítulo anterior centramos la atención sobre el pasaje de la primera carta de San Pablo a los Corintios, con la que llama al cuerpo templo del Espíritu Santo. Y escribe: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y ustedes recibido de Dios y que por lo tanto no os pertenecéis? Habéis sido comprados a precio, dice primera carta de San Pablo a los Corintios capítulo 6, verso del 9 al 20, 19 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6:15. El apóstol señala el misterio de la redención del cuerpo, realizado por Cristo, como fuente en particular deber moral que compromete a los cristianos a la pureza, al que el mismo Pablo define en otro lugar como exigencia de mantener el propio cuerpo en santidad y respeto. Número 2. No descubriremos hasta el fondo la riqueza del pensamiento y contenido en los textos paulinos si no tenemos en cuenta el misterio de la redención fructífera en el hombre, que también de modo carismático. El Espíritu Santo, que según la palabra del apóstol, entra en el cuerpo humano como en el propio templo, habita en él y obra según sus dones espirituales. Entre esos dones conocidos en la historia de la espiritualidad como los 7 dones del Espíritu Santo, de acuerdo a Isaías 11, verso 2, según la Vulgata, la Septuaginta y la Vulgata latina, en lo más apropiado de la virtud de la pureza aparece el don de la piedad. Veamos la traducción de los 70 y Vulgata latina. En el periodo del helenismo romano se refería generalmente a la veneración de los dioses como devoción, pero conservaba todavía el sentido primitivo más amplio al respeto a las estructuras vitales. En nuestro Nuevo Testamento, solamente los escritos más tardíos aplican la eusebia a los cristianos. En los escritos más antiguos, este término caracteriza a los buenos paganos, de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 10, verso del 2 al 7 y versos del 17 al 23. Continuamos. Si la pureza dispone al hombre a mantener el propio cuerpo en santidad y respeto, como leemos en la carta de San Pablo a los tesalonicenses, la piedad, que es don del Espíritu Santo, parece servir de modo particular a la pureza, sensibilizando el sujeto humano para esa dignidad que es propia del cuerpo humano. Gracias al don de la piedad, la palabra de pueblo: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y está en vosotros, que no os pertenecéis? Adquiere la elocuencia de una experiencia y se convierte en vida y vivida verdad de acciones. Abre también el acceso pleno a la experiencia del significado esponsalicio del cuerpo y de la libertad del don vinculado con él, en la cual se descubre el rostro profundo de la pureza y su conexión orgánica con el templo, con el amor. Aunque en el mandamiento propio del cuerpo, en santidad y respeto, se forme mediante la abstención de la pureza, camino indispensable, sin embargo,
fructifica también la experiencia más profunda de este amor que ha sido grabado desde el principio, según la imagen y semejanza de Dios mismo en todo ser humano y por lo tanto también en su cuerpo. Por eso, San Pablo termina sus argumentos de la primera carta a los Corintios en el capítulo 6 con la significativa exhortación: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Verso 20. La pureza como virtud, o sea, capacidad de mantener el propio cuerpo en santidad y respeto, aliada al don de la piedad, como fruto de la inhabitación del Espíritu Santo en el templo del cuerpo, realiza en él una plenitud tan grande de dignidad en las relaciones interpersonales que Dios mismo es glorificado en él. La pureza es gloria del cuerpo humano ante Dios. Es la gloria de Dios en el cuerpo humano, a través de las cuales se manifiesta la masculinidad y la feminidad. De la pureza brota esa belleza singular que penetra cada una de las esferas de la convivencia recíproca de los hombres y permite expresar en ella la sencillez y la profundidad, la cordialidad y la autenticidad irrepetible de la confianza personal. El vínculo de la pureza con el amor y también con la conexión de la misma pureza en el amor con el don del Espíritu Santo, que es la piedad, constituye un trama poco conocida para la teología del cuerpo, que merece profundización particular. Esto podría realizarse en el análisis que se refieren a la sacramentalidad del matrimonio. Punto número 4. Ahora, en una breve referencia al Antiguo Testamento, la doctrina paulina acerca de la pureza, entendida como la vida según el Espíritu, parece indicar una cierta continuidad en la relación a los libros sapiensales del Antiguo Testamento. Allí encontramos, por ejemplo, la siguiente oración, que es obtener la pureza en los pensamientos, las palabras y las obras. Señor y Padre y Dios de mi vida, no se adueñen de mí los placeres libidinosos y la sensualidad, y no me entregues al deseo lascivo. Sirácides, capítulo 23, verso del 4 al 6. Efectivamente, la pureza es condición de encontrar la sabiduría y para seguirla, como leemos en el mismo libro, hacia ella. Esto es la sabiduría. Enderecé mi alma y en la pureza los he encontrado. Además, se podría también de algún modo tener en consideración del texto del libro de Sabidurías, capítulo 8, verso 21, conocido por la liturgia en la versión de la Vulgata. Según esto, no es tanto la pureza condición de sabiduría, cuando sería la sabiduría condición de la pureza, como un don particular de Dios. Parece que ya en los textos sapiensales, entre citados, se delinea el doble significado de la pureza, como virtud y como don. La virtud está en el servicio de la sabiduría y la sabiduría predispone a acoger el don que proviene de Dios. Este don fortalece a la virtud y permite gozar en la sabiduría los frutos de la conducta y de una vida que sean puras. Punto número 5. Antes meditamos, conocido por la liturgia en la versión de la Vulgata. En la versión de la Vulgata, conservada por la Neovulgata, por la liturgia, citadas bastantes veces por San Agustín, cambia, sin embargo, en el sentido original griego, que se traduce así: sabiendo que no la habría obtenido de otro modo, o sea, la sabiduría, si Dios no me la hubiese concedido. Continuamos. Punto número 6. Como Cristo en su bienaventuranza del Sermón de la Montaña, los puros de corazón ponen de relieve la visión de Dios, fruto de la pureza en la respectiva escatología. Pablo, a su vez, pone de relieve la irradiación en las mediaciones de la temporalidad, cuando escribe: todo es limpio para los limpios, para los impuros y para los infieles no hay nada puro, porque su mente y su conciencia está contaminada. Alardean de conocer a Dios, pero con las obras lo niegan. Estas palabras pueden referirse también a la pureza en el sentido general y específico como la nota de característica de todo bien moral,
para la concepción paulina de la pureza en el sentido de que hablan de la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso de 3 al 5. La primera carta de los Corintios, capítulo 6, verso de 13 al 20. Esto es en el sentido de la vida según el Espíritu, de nacer de nuevo en el Espíritu, como también se menciona en San Juan 3, 5. Esta antropología crece de raíces hundidas en la realidad de la redención del cuerpo realizada por Cristo, redención suya, expresión íntima de la resurrección, y hay razones profundas para unir toda la temática de la pureza y de las palabras del Evangelio, en la que Cristo se remite a la resurrección. Y esto construirá el tema de ulterior etapa en nuestras consideraciones. Punto número 6. El modo de entender y presentar la pureza, según la tradición del Antiguo Testamento, característico de los libros sapiensales, era ciertamente una preparación indirecta, pero también real, a la doctrina paulina acerca de la pureza entendida como vida según el Espíritu. Sin duda, este modo facilitaba a muchos oyentes el sermón de la montaña, a la comprensión de las palabras de Cristo. Cuando él explicaba el mandamiento "no adulterarás", se remitía al corazón humano. El conjunto de nuestras reflexiones ha podido remitirla al corazón humano. El conjunto de estas reflexiones ha podido demostrar lo cual cuántas riquezas y cuántas profundidades se distinguen de la doctrina sobre la pureza de las mismas fuentes bíblicas evangélicas. Reflexionamos. En el punto número 1 del bloque 57, llamado la doctrina paulina sobre la pureza, nos recuerda lo mencionado por San Pablo en el capítulo 6 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, sobre el templo del Espíritu Santo. Antes que nada, también nos recuerda la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses 4:4, donde dice mantener el cuerpo y la santidad y respeto. Bueno, hemos estado analizando cómo es que es necesario que el individuo o la persona que conoce a Cristo viva de acuerdo con Cristo, viva de acuerdo a su fe, viva de acuerdo al mandato de Dios, el mandato de la pureza, mantenerse limpio. También dice, huyan de la fornicación. Ahora bien, el punto número 2 que habla sobre la piedad, es decir, mantener el propio cuerpo en santidad y respeto. ¿Sí? Nosotros, de algún modo, hemos recibido dones carismáticos. La palabra carismático a lo mejor suena muy pedante, pero en realidad solamente quiere decir que es llevado por el Espíritu Santo y por los dones del Espíritu Santo. La iglesia misma es carismática, no porque sea de algún grupo carismático, sino porque recibe los dones del Espíritu Santo. Pero nosotros también como individuos recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, somos hijos adoptivos de Dios por medio del Espíritu Santo y la redención de Cristo. Pues entonces, el Espíritu Santo juega un papel importante en nuestra vida personal, a través de dones, a través de las virtudes que nosotros mismos hemos ido practicando a lo largo de nuestra vida. Como que podrían decirse, pues abstenerse, el mantenimiento espiritual. Hay personas que quieren más al coche que su alma. Al coche lo limpian, lo enceran, lo pulen, le ponen 2 capas y que no les haga falta nada, pero el alma del ser humano cada vez está más perdida, cada vez está más hundida en pecado. Y tal parece no hacerle mella. El carro, si le ve una manchita, inmediatamente la pule, la quita. Y si hay un desperfecto, la línea y lo manda con el hojalatero. A veces nosotros no queremos hacer esto porque eso indica nuestra debilidad, eso indica ir a confesarse, indica
que no estamos siguiendo las reglas. Por eso lo mantenemos en apariencia. El punto número 3 dice que la pureza como la virtud, o sea, la capacidad de mantenerse el propio cuerpo en santidad y respeto, aliada al don de la piedad, son como fruto de inhabitación del Espíritu Santo en el templo, que es el cuerpo. Aquí son cuatro palabras importantes. La virtud, que es esa práctica continua de nosotros mismos a través de los hábitos de oración, lectura de Biblia, pues buenas obras, misa, Eucaristía, confesión. Eso es virtud. Los dones vienen del Padre, pero nosotros trabajamos a través de ello, y con eso que nos da, nos hemos ido fortaleciendo, que es la fuerza que viene de parte de Dios. Muy bien, pero también ese fruto interior se manifiesta en la piedad, y por eso es donde habita el Espíritu Santo. La pureza es la gloria del cuerpo humano ante Dios. Número 4. Una referencia entre el Antiguo Testamento. Según la vida del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, los libros sapiensales nos dan testimonio de ello. Por ejemplo, Siracides 23 dice: Señor Padre y Dios de mi vida, no se adueñen de mí los placeres libidinosos de la sensualidad y no me entregues al deseo lascivo. Ahí hay una súplica. Parece que estamos leyendo el Padre Nuestro, pero es Siracides capítulo 23. Efectivamente, la pureza es una condición para encontrar la sabiduría. Y aquí está otro, Siracides 51:20. A la sabiduría, hacia ella enderezaré mi alma, y a la pureza la he encontrado. La pureza se encuentra en la sabiduría. Bueno, ahora el punto número 5 dice que Jesús en el Sermón de la Montaña, pues llama a los puros de corazón, aquellos que tienen la visión de Dios, pues aquellos que están limpios, dice primera de Timoteo, más para los impuros y los infieles, nada hay puro, porque solamente su conciencia se encuentran contaminadas y alardean de conocer a Dios, pero las obras lo niegan. Primera de Timoteo, no sé si es Tito 1 y siguientes. Ahorita lo vamos a investigar. Ha de ser primera de Timoteo 1 y 15. Todo limpio para los limpios. También puede ser Tito. Vamos a dejar ahí entre comillas para ver si lo podemos investigar. Lo importante es que posiblemente para nosotros, los que seguimos a Cristo y tratamos de ser cada día mejores en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, para otros nada de lo que nosotros hagamos nos lo van a creer. Así podemos mencionar a todos nuestros hermanos protestantes, que ellos dicen que están limpios, pero de verdad no les creo nada. Cada agrupación, y no voy con cada persona, sino cada agrupación tiene una etiqueta diferente, una forma diferente de actuar ante una necesidad, ante un deber, y tratan de evadir, y sobre todo lo que sí no falla es que todos se sienten dignos y capaces de criticar a todos, así como si fuera pues el fariseo que está criticando al republicano en el templo, de acuerdo al Evangelio de San Mateo 24. Para terminar, dice que esa vida en el Espíritu debe dar frutos. El modo de entender y presenciar la pureza según la tradición del Antiguo Testamento es una vida en el Espíritu. Y en el Nuevo Testamento dirá: no adulterarás, que se remite al corazón humano. De modo que nosotros, como fieles laicos, debemos de dar testimonio de lo que hemos aprendido,
No se trata tanto de cosas teologales, cosas de teología, cosas de bíblicas. Se trata de vivencias, de formas de llevar a cabo el plan de Dios en nuestra vida. Quizá algunos no son expertos en Biblia, no es necesario ser experto en Biblia, pero sí es necesario estar en paz con Dios, hacer uso de los sagrados sacramentos, pues son parte de Dios en nuestra vida, y llevar a cabo cada una de las propuestas de Dios en cada plan de vida, sin refunfuñar. Él sabe lo que hace y nosotros dejarnos guiar para estar en frecuencia con Dios. A Jesús por María, Ave María.